Caso Álvaro Uribe, Fiscalía ya tiene fecha para definir si llama a juicio al expresidente. Caso Álvaro Uribe, Fiscalía ya tiene fecha para definir si llama a juicio al expresidente. La Fiscalía General de la Nación deberá decidir si radica escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe o si solicita, por tercera vez, la preclusión del proceso. El expresidente Álvaro Uribe es investigado por soborno y fraude procesal. El próximo martes, 9 de enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación deberá definir si radica o no el escrito de acusación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Se confirma nueva audiencia a Álvaro Uribe. Hoy se confirma que la Fiscalía el 9 de enero decidirá si imputa cargos a Álvaro Uribe o nuevamente pide la preclusión. Hay que recordarle al pueblo colombiano que este proceso fue un proceso pagado por el grupo terrorista de las FARC. Hay que recordarle al pueblo colombiano que las FARC pagaron $5 millones a la corte para que estos hicieran un proceso falso en contra de Álvaro Uribe. ¿Y quiénes fueron los encargados de entregar ese dinero a los criminales de la corte? Iván Cepeda, Juan Manuel Santos fueron los que llevaron esa plata del narcotráfico del grupo terrorista de las FARC a los supuestos magistrados criminales para hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se anuncia el 9 de enero. Será la Fiscalía quien decide si nuevamente pide preclusión o pide juicio en contra de Álvaro Uribe. Hay que recordarle, gente, al pueblo colombiano que la Fiscalía sabe que no hay un solo elemento probatorio en contra de Álvaro Uribe. Lo que hay es un falso paramilitar y una guerrillera de las FARC acusando a Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio. Caso Álvaro Uribe, Fiscalía ya tiene fecha para definir si llama a juicio al expresidente. Caso Álvaro Uribe, Fiscalía ya tiene fecha para definir si llama a juicio al expresidente. La Fiscalía General de la Nación deberá decidir si radica escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe o si solicita, por tercera vez, la preclusión del proceso. El expresidente Álvaro Uribe es investigado por soborno y fraude procesal. El próximo martes, 9 de enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación deberá definir si radica o no el escrito de acusación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Así la situación, el ente investigador debe decidir si lo llama a juicio o si pide, por tercera vez, la preclusión del proceso. Cabe recordar que el pasado 6 de octubre de 2023, y después de varias horas de audiencia, el Tribunal Superior de Bogotá negó la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El magistrado Carlos Guzmán enumeró varias conclusiones al terminar la audiencia en la que se negó la preclusión del caso contra el exmandatario. La Fiscalía, la única legitimada para elevar la solicitud, planteó la preclusión de la acción penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión, en calidad de determinador, de los delitos de soborno y fraude procesal. Para tal fin, invocó las causales en posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, aseguró. El magistrado, además, hizo referencia a la presunción de inocencia y conductas atípicas. No resultaba adecuado, en términos administrativos, plantear ambas hipótesis, pues la conducta es atípica o, por el contrario, puede constituir delito, pero no hay forma razonable de desvirtuar la presunción de inocencia del investigado. Se destaca que, al menos durante el recurso de apelación, la Fiscalía se centró en afirmar que la conducta es atípica, por lo que la discusión, en su mayoría, se enfocó en ese aspecto, sostuvo. Además,
El magistrado Guzmán hizo referencia a vacíos probatorios. Publicidad. En lo que respecta a la causal de atipicidad del hecho investigado, de tiempo atrás, la jurisprudencia ha sostenido que debe estar suficientemente demostrada. A lo largo de la decisión, se pudo observar que en todos los eventos existen algunos vacíos probatorios que hacen que el tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión y de esta forma acceder a la preclusión, manifestó. Caso Álvaro Uribe. ¿Cuáles fueron las conclusiones del tribunal tras negar la preclusión? Caso Uribe. Fiscalía dice que no hay llamadas o audios que comprometan a Álvaro Uribe. El fiscal Jaimes insiste en la preclusión a favor del expresidente. El fiscal Jaimes insiste en la preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a cargo la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, concluyó que nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para supuestamente presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve. El fiscal ya terminó de explicar el segundo de los 6 puntos de su exposición, que trata del intento de retractación al testigo Juan Guillermo Monsalve, en la que tuvo intervención del exrepresentante Álvaro Hernán Prada y Carlos Eduardo López Callejas alias Caliche. Caliche aparece en varios chats y audios, con el testigo Monsalve como enlace con el exrepresentante Prada para conseguir el video de la retractación. En la versión de Carlos Eduardo López Callejas ante la Corte Suprema, dijo el exrepresentante Hernán Prada llamó a Uribe, ya lo puso en altavoz para garantizar que él venía de parte del expresidente, y ese episodio quedó registrado en una serie de notas de voz a través de Utachat. Dice el fiscal Gabriel Jaimes que Caliche reconoció que mintió y que todas las versiones señalan que nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada. No hay ninguna que los acredite y solo hay un audio suelto de Caliche a Monsalve. Añadió Jaimes que las conversaciones en el teléfono de Monsalve no coinciden con los aportes que se hicieron en 2018 a la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de los audios no corresponden en tiempo ni en versión. No hicieron parte de una inspección, sino que fueron entregados a la Corte en distintos momentos y editados. La Fiscalía concluye que en efecto Caliche sí terminó involucrado en la situación con el propósito de favorecer a Álvaro Uribe Vélez por su filiación política y bajo ese propósito resolvió motivarlo. Concluyó la Fiscalía que no hay audios que incriminen al expresidente, por ello pidió el cierre de la investigación. Fiscalía no reconoció como víctima expareja de Guillermo Monsalve en el caso Uribe. El objetivo de la audiencia era que el fiscal Gabriel Jaimes expusiera sus argumentos de la solicitud a la juez 28 de conocimiento. Con una duración de aproximadamente 6 horas, ayer, se realizó la audiencia con carácter decisorio en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está sindicado por supuesto fraude procesal y soborno a testigos. Este encuentro virtual se concretó luego que la Fiscalía solicitara cerrar la investigación contra Uribe preclusión del caso. El objetivo de la audiencia era que el fiscal Gabriel Jaimes expusiera sus argumentos de la solicitud a la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz Raza. También estuvieron representantes de la Procuraduría y de las contrapartes y víctimas en el proceso, como el senador Iván Cepeda. En primera instancia, la palabra le fue concedida a Miguel del Río, abogado de Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo clave en este caso. En medio de su intervención, mencionó que su defendido y su expareja Deyanira Gómez se vieron afectados por culpa de Uribe, razón por la cual pidió al juez que Gómez fuera considerada como víctima. Respecto a esta solicitud, el abogado afirmó que una conversación de abril de 2019 entre el expresidente y su abogado Diego Cadena
se conoció que querían ubicar a la expareja de Monsalve y luego de 3 días, es despedida de su trabajo. Esto es una demostración de poder de Uribe Vélez hacia Juan Guillermo Monsalve para demostrarle que sí puede tomar determinaciones específicas, afirmó el abogado. El defensor agregó que también hubo un daño patrimonial a Monsalve porque la finca La Veranera, ubicada en Risaralda y de propiedad de Gómez, fue ocupada con fines de extinción de dominio. El abogado afirmó que los daños son causados por la participación de su exesposo contra el proceso y reiteró su solicitud a la juez para considerarla como una víctima. Por otro lado, el periodista Gonzalo Guillén también fue solicitado como víctima dentro del proceso, según las justificaciones presentadas por su abogado Roberto Rodríguez. Argumentó que Jaime Lombana, defensor del expresidente, dijo que Guillén era una persona siniestra y trabaja a sueldo de Carlos Matos. Lo anterior, según Rodríguez, es falso. Sin embargo, la Fiscalía respondió ante las peticiones de las víctimas y solicitó a la juez que no se acrediten como víctimas a Guillén y a Gómez, pues afirmó que la ley establece quienes pueden ser consideradas como víctimas y a las personas que quieren hacer parte del proceso no cumplen con los requisitos estipulados. En el caso de la señora Gómez, la Fiscalía quiere resaltar que la señora no tiene vínculo o participación directa y vinculante con esos hechos, más resulta una acreditación a manera de testigo dentro de los hechos, pero nunca como pasivo de los hechos, que comprometen la conducta atribuida por la Corte al señor Uribe Vélez, afirmó Jaimes. La jornada relacionada con la audiencia concluyó con un aplazamiento por parte de la jueza 28 de conocimiento luego de que se presentasen más víctimas al proceso. Ante tal solicitud, se tuvo que posponer la diligencia y proponer como nueva fecha el viernes 9 de abril para decidir la preclusión del caso de Uribe. Durante la audiencia también intervinieron el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes también se presentaron como víctimas.